Continuamos aquí en el último bloque de Mesa Testigo, este primer programa del año, y me acompaña Florentina Martocci, a quien le agradecemos por estos minutos, de CEPA Rosario. Bueno, sin duda, desde CEPA han generado informes durante todo el año pasado, durante este año, que empiezan a intentar reflejar lo que está sucediendo quizás en la Argentina fuera de las discusiones dirigenciales. Empezar preguntándote por uno de los primeros informes que después de lo que sucedió con FATE parece estar en la centralidad de la escena, que es el de conflictividad laboral. ¿Qué es lo que ustedes han podido desarrollar? Gracias. Bueno, gracias primero por la invitación. La verdad es que sí, venimos relevando conflictos laborales hace mucho ya, y específicamente este informe releva conflictos desde inicios del 2024. Y hasta el día de hoy tenemos más o menos 743 relevados, relevamos todos los días y la verdad es que aumentan a un ritmo terrible, cada vez más rápido, entonces el número es difícil que sea exacto, pero aproximadamente. Y la idea de este relevamiento, de este mapeo de conflictos laborales, es hacerlo en relación a las noticias que van surgiendo todos los días y a lo que nos informan los trabajadores, las trabajadoras, los sindicalistas, porque es un poco adelantarnos, ¿no?, a los datos oficiales que vienen bastante atrasados, y aparte esto es un poco como que nos va mostrando cómo viene la agenda productiva, que la verdad es que viene mal y es muy preocupante. Y en relación a esto nosotros sacamos este informe que comentabas y sacamos algunas conclusiones que me parece que puede estar bueno, que es importante. Primero analizamos cuáles son los sectores, ¿no?, más golpeados en toda esta conflictividad laboral, que el primero es la industria. Claramente, más del 60% de los casos de conflictividad laboral se da en la industria. Relevamos también servicios, sector primario, construcción. El 60% son de la industria. La más golpeada es la industria textil. Después tenemos la industria alimentaria, después tenemos siderúrgica y metalúrgica. Bueno, va variando, pero la verdad es que la industria textil es una de las peores. Y después tenemos el sector de los servicios con el 16% de los casos de conflictividad laboral. Después tenemos comercio con el 8%. Digo, va variando. Por eso también decimos que es como muy transversal, ¿no? No solo en la cantidad, en la variedad de los conflictos, sino en los sectores a los que afecta y en las provincias argentinas a las que afecta. Actualmente relevamos conflictos en todas las provincias. Por supuesto, las provincias productivas como lo es Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires son siempre las más afectadas, porque al ser la industria la más golpeada, las provincias que son más industriales son las que más afectan, y aparte son los sectores que más puestos de trabajo registrado o no registrado, directo o indirecto, generan, y eso también es un problema. Pero bueno, esa es una gran conclusión, cuáles son los sectores. Después tenemos los tipos de conflictos, porque estuvimos viendo que habían conflictos de paralización de plantas, cierre, despidos, suspensiones, falta de pago. Después otros que tienen que ver con cheques rechazados o alguna cosa ahí un poco más financiera compleja. Pero la gran cantidad de los conflictos son despidos. En el informe lo que relevamos es que el 63% son despidos. Pero hay algo que la verdad es que asusta, que hace 15, 20 días aumenta muchísimo la cantidad de cierres. Todavía no tenemos el número exacto porque estamos tratando de cerrarlo cuando cierre el mes, pero la verdad es que antes, las empresas que antes veíamos que empezaban a despedir o que cerraban algunas plantas productivas, ahora cierran directamente. No paralizan, no tratan de hacer algún tipo de cambio en la forma de trabajar, sino directamente tienen que cerrar. Y ese es un dato importante. Porque es en la previa, antes ustedes cuando relevaban veían que quizás había conflictos previos como suspensiones, sí, conflictos previos que tenían que ver quizás con un atraso de pago. Hoy muchos trabajadores se encuentran directamente con el despido. Directamente con el despido o con el cierre de la planta, que también siempre decimos esto, es muy difícil porque cuando uno piensa que cierra una empresa, no es lo mismo cerrar o destruir la industria que volver a poner una empresa donde estaba antes, ¿no? Sobre todo pensemos, por ejemplo, en provincias, en localidades del interior del país, donde tal vez hay una industria que genera la gran cantidad del empleo registrado de la localidad, y cuando eso cierra hay que ver qué hacemos, cómo reconvertimos esos puestos de trabajo, ¿no? O cómo hacemos para volver a poner un entramado industrial donde estaba. Así que eso es, la verdad, muy preocupante, y vemos que cada vez hay más cierres. Pero bueno, después tenemos también el tipo de empresa que cierra. La gran mayoría son pymes. Eso ya lo veníamos sabiendo, porque cuando analizamos también puestos de trabajo y empresas en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, vemos que la gran mayoría de los casos son empresas que tienen menos de 500 trabajadores. Eso lo venimos diciendo hace mucho. Y este relevamiento de conflictividad laboral nos dice lo mismo, ¿no? Que casi el 40% de las empresas que cierran o que tienen conflictividad son pymes. El tema es también qué pasa con las grandes empresas, porque el tema de las grandes empresas es que pueden tener conflictividad, pero muchas veces se pueden reinventar, ¿no? Son muchas veces las empresas que empiezan a importar o
cierran, paralizan una parte de su planta, pero siguen produciendo. Las pymes son las más golpeadas. Y la gran mayoría del capital que se encuentra afectado en la conflictividad es capital nacional, más del 70%. También ese es un dato. Digo, las grandes empresas multinacionales o que tienen capitales mixtos no son las más golpeadas. Las más complicadas son las empresas chicas que tienen capitales nacionales. Y bueno, como te decía, sobre todo en las provincias más productivas. Y otro dato que nos parece fundamental y que hicimos bastante hincapié este último tiempo es el tema pre y post elecciones, ¿no? Porque había mucho este discurso de que los empresarios tenían miedo, que el riesgo cuca, ¿no? Lo discutimos bastante, o que estaban esperando la reforma laboral. Lo que vemos es que antes de las elecciones de octubre, las elecciones de medio término, había en promedio 24 conflictos laborales por mes. Suspensiones, cierres, quiebras. Y después de las elecciones hay 42 conflictos en promedio, hasta inicios de febrero. Entonces, claramente no tiene que ver con una cuestión de si tenemos miedo o no, sino si conviene producir y conviene dar trabajo. Y lo que está pasando es que no, y es lo que vemos. Lo que vemos porque siempre decimos que el combo de apertura importadora sin ningún tipo de limitación de nada y caída del consumo hace que realmente no te convenga producir, ¿no? ¿Son esos dos los puntos principales que hoy afectan al empleo, el ingreso de las importaciones y la falta de consumo interno? Sí, nosotros creemos que sí. Las importaciones sobre todo, que es un poco lo que está pasando con FATE, que fue el caso, vos lo mencionaste, más paradigmático del último tiempo, porque se trata de una pérdida muy grande para la industria nacional. Pero la verdad es que vemos que las importaciones no paran de crecer. Nosotros sacamos otro informe en septiembre más o menos, donde medíamos que en el 2025, entre enero y septiembre, aumentaron en un 70% de las empresas que se dedican a la importación. Más de 9.000 empresas, tengo acá el número, 9.235 empresas hasta septiembre, que no producen, simplemente importan y venden. Entonces, ahí hay un dato, es decir, claramente lo que conviene es importar. Eso por un lado. Después tenemos que las importaciones de bienes de consumo, que es lo que te decía, que es el bien final para que consumamos todos, aumentaron ahora, el dato de enero, que es el último que tenemos, un 49,4%. Pero vemos caída en la importación de bienes de capital y de bienes intermedios, que son los que usamos para la industria. Bienes de capital cae un 8,3% y bienes intermedios cae un 23,4%. No, y me olvidé un dato, que es que aumentan las importaciones de vehículos en un 100% en enero. Entonces, digo, lo que tenemos que ver es que claramente no conviene producir, y es lo que nos dicen los números. No estamos importando para que la industria pueda producir más y mejor. Estamos importando para dejar de producir. En cuanto a este punto y a los números que vas detallando, me parece optimista de aquí en adelante el camino. ¿Qué es lo que ustedes ven para adelante en la continuidad de una política como esta? La verdad es que no cosas buenas. Me gustaría poder decir otra cosa, pero la verdad es que creemos que no. No solo porque no parece que haya un canal de diálogo o que en lo discursivo haya una preocupación real por lo que está pasando con la industria, porque un poco el discurso es, bueno, se reinventarán, serán trabajadores de plataforma, ¿no? Que además eso queda muy reducido a las grandes ciudades o a la capital federal, porque lo que decíamos antes, una localidad chiquita vos no puedes pretender que cierra una planta productiva y esas personas se reconviertan a trabajadores de plataforma, ¿no? Eso ni hablar. Pero por otro lado, y esto es más importante, tampoco vemos un horizonte de política productiva direccionada a ciertos sectores. No vemos que haya un análisis de cuáles son los sectores estratégicos en los cuales debemos invertir el capital nacional para poder salir adelante. No vemos qué vamos a hacer con los recursos naturales. Digo, hasta ahora parece que es todo un ordenamiento de las cuentas y un ver hacia dónde vamos, pero es difícil. Y todo esto sumado a la reforma laboral, que claramente es una gran pérdida para los trabajadores y las trabajadoras. Así que la verdad es feo decirlo, pero a mí me parece que el horizonte no es positivo. No es positivo porque los números nos dicen esto y no vemos que haya ganas de cambiarlo políticamente. A lo que tiene que ver con el consumo, es uno de los puntos más sensibles, donde hoy principalmente la pyme encuentra la mayor dificultad. La verdad que sí. Y cuando relevamos los conflictos laborales, la mayoría de las notas, cuando le hacen notas a los empresarios de las distintas empresas del país, todos te dicen eso, que el consumo cae, que las ventas caen, que no pueden competir contra los productos internacionales o que vienen traídos de afuera. Es lo que te dicen todos. Y aparte, a eso vemos pérdida de puestos de trabajo.
registrados todo el tiempo. Hace mucho que crecen un poquito, pero en el acumulado, desde que llegó el gobierno de Milei, no vemos que aumenten. Nacional perdimos 290.600 puestos de trabajo desde que asumió Milei. Y en la provincia de Santa Fe perdimos 10.484 puestos de trabajo. Entonces, claramente, si vemos que caen los puestos de trabajo, que cae la cantidad de industria, que hay conflictos laborales, y encima escuchamos a los empresarios que te dicen la gente no compra, el consumo es un problema. Por último, para ir cerrando, hablamos de consumo, hablamos de la problemática de las importaciones, de la generación de pocos puestos de trabajo. Hay por parte del Gobierno Nacional un discurso de que la modernización laboral que llegaría con la reforma podría generar nuevos puestos de trabajo. Ustedes, cuando analizan la reforma, ¿creen que haya una posibilidad de una construcción de algún tipo de nuevo puesto de trabajo o todo lo contrario? No, la verdad... no te quiero decir no se van a crear puestos de trabajo porque estaría tratando de leer el futuro y es mentira. Lo que nosotros vemos es que siempre que en la historia de este país, siempre que se desreguló el mercado laboral, no se crearon puestos de trabajo, por lo contrario cayeron. La única forma de crear puestos de trabajo acá es que a la economía y a la industria le vaya bien, que los empresarios necesiten contratar gente, y no es lo que está pasando, ¿no? Ellos, a mí me da la sensación de que hubo una especie de cambio de discurso, ¿no? Primero era, bueno, creemos trabajo, y después era, bueno, tratemos de quienes están trabajando en la informalidad lo hagan en la formalidad. Esto tampoco es una realidad, porque este es el segundo especie de blanqueo laboral que hace el gobierno. El primero fue con la ley Bases y aumentaron en más o menos 16.000 puestos de trabajo registrados, contra 290 que venimos perdiendo desde que asumió Milei. O sea, claramente este blanqueo laboral no cambia nada. Digo, si al empresario no le conviene contratar porque no puede producir, no importa qué tan bajo sea el costo. Y esa es un poco la discusión que tenemos que dar. No es una cuestión de costo laboral o no solamente, ¿no? Sino es una cuestión más estructural de qué hacemos con el entramado productivo nacional, hacia dónde vamos y por qué por momentos conviene y por momentos no conviene contratar empleados, ¿no? Muchas gracias, Florentina. A vos. Pasaba la última entrevista de este primer programa de Mesa Testigo en este 2026. Nos vamos a encontrar el próximo martes para intentar seguir andando en este año 2026 y dilucidando de las voces de los protagonistas cómo se va a desarrollar un año más en la Argentina.